Bueno. Bueno. La final ya se me quedó media hora. Pero bueno, no importa. Sigamos. ¿De qué estaba hablando? Ya me hicieron perder piada. Ya no me acuerdo, ¿de qué estaba hablando? Es considerado crónico. Es considerado crónico. Ya. Sí, bueno. Bueno, la final cambió un poco el tema del paradigma, entonces ahora como tenemos una enfermedad crónica que es fácilmente controlable con medicamentos, aparte de que la gente le pierde miedo por un lado, por otro lado cada vez más tenemos más gente que vive con VIH, o sea, la gente se muere menos. O sea, la final que te lleva a eso, que la cantidad de personas que viven con la enfermedad cada vez va en aumento. Bueno, en 2015, 15.8 millones de personas tenían tratamiento. Aquí en el Ecuador se estima que las personas que reciben tratamiento antirretroviral más o menos están por las 8.000 personas. 8.000 de casi 36.000 infectadas, para que se den una idea. ¿Ya? Esas son las drogas antirretrovirales. ¿Sí? Como les había hablado, existen diferentes familias de antirretrovirales. Estos tres son inhibidores de transcriptasa inversa. Dentro de los inhibidores de transcriptasa inversa hay diferentes mecanismos de acción. Están los inhibidores nucleósidos, están los inhibidores nucleótidos y los inhibidores no nucleósidos. Esto de nucleósidos, no nucleósidos y nucleótidos, a la final, es la forma o la manera a partir de la cual produce la destrucción o la inhibición de la transcriptasa. ¿Sí? Puedes utilizar nucleósidos o no análogos de nucleósidos. O sea que más bien es el tipo de partícula que se utiliza para inhibir a la transcriptasa inversa. Y estas son las drogas. ¿Sí? Entre los inhibidores nucleósidos está el abacavir, la dilanosina, la bimodina, entricitabina, estabudina y sidobudina. De todo este grupo, las más usadas son el abacavir, la lamivudina y la sidobudina. Son las que más se utilizan. ¿Sí? Entre los inhibidores nucleótidos, el tenofovir es uno de los más usados. Si hablas de los inhibidores no nucleósidos, los más utilizados son el más utilizado es el Efavirenz. Es el más utilizado, el Efavirenz. Ahora, nunca se olviden que los inhibidores de transcriptasa inversa son medicamentos de baja barrera genética. ¿Va? Son medicamentos de baja barrera genética. Bueno, ahí están las dosis, no nos interesan las dosis ahora, no las vamos a ver. Los inhibidores de proteasas, aquí están. El lopinavir, saquinavir, fosfenavir, indinavir, ritonavir, hay un chorro. Son medicamentos de alta barrera genética. Los inhibidores de integrasas, el raltegravir, que es el que tenemos aquí en el país. Hay otros, pero aquí en el Ecuador el que tenemos es el raltegravir. Y los inhibidores de CCR5, o sea, los inhibidores de correceptores, el que tenemos aquí en el país es el Maravión. Todos esos los tenemos aquí en el país. Los inhibidores de fusión no los tenemos, que es el T20, no hay aquí en el país, no se utilizan. Es más, de hecho, el inhibidor de integrasa y los inhibidores de correceptores son nuevos, o sea, nuevos aquí en el país, a nivel mundial se utilizan hace algunos años. Inhibidores de integrasa se utilizan hace unos 2 o 3 años, más o menos, y esto de acá, 1 año y piquito, más o menos. O sea, son más o menos recientes. Bueno, un poquito, bueno, estos son datos ya un poquito medio viejitos, ¿sí? La cifra oficial del Ministerio de Salud te da ese dato hasta el 2010, no hay datos más actuales. Por más que busquen, no hay. Hasta el 2014 esta cantidad de personas recibían terapia antirretroviral, ¿sí? Como les decía, ahorita está un poco más. Aquí en el Ecuador, como les decía, todo paciente infectado por VIH recibe un esquema terapéutico estándar para todos. Y todo esquema terapéutico para pacientes por VIH es, como su nombre lo indica, un esquema formado por 3 drogas. 2 inhibidores de transcriptasa inversa análogos de nucleósidos y un inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de nucleósidos. Eso es lo que dice la guía actual, la que está vigente. Ahora, si traducimos esto a medicamentos, la terapia que está vigente, la que dice en la guía del año 2012, el esquema es AZT, 3TC y Efavirenz. ¿Sí? 2 inhibidores nucleósidos más un inhibidor no nucleósido. ¿Sí? AZT, 3TC y Efavirenz. O sea, lamivudina, sidobudina y Efavirenz. ¿Sí?
Ahora, como la guía ya es bastante viejita, en la práctica se utilizan otros esquemas. Es más, el Ecuador tiene un problema que ese esquema terapéutico no se respeta, cada cual receta lo que quiere. Y eso es un problema porque muy aparte de que no puedes tener un orden con el tipo de medicamentos que utilizas, el otro problema es que como todo lo que tiene que ver con VIH es cubierto por el Estado, a la hora que tú quieres comprar los medicamentos para los pacientes es un lío a la hora de calcular una compra. O sea, tiene, muy aparte del problema médico, tiene otro tipo de problema. ¿Sí? Ya. Ahora, esta viene la parte de la resistencia, que es lo que su compañero preguntaba. Cuando una persona toma terapia antirretroviral, no es que el hecho de que ya tomo la medicación y felices todo el mundo. Para que el tratamiento antirretroviral tenga éxito, el paciente tiene que cumplir una serie de condiciones. Primero, el paciente tiene que ser ordenado a la hora de tomar su terapia, o sea, tiene que ser un paciente adherente. ¿A qué nos referimos con adherente? Que tenga buena adherencia. A que ese paciente tiene que tomar su medicación todos los días. O sea, si el esquema terapéutico de ese paciente dice que tiene que tomar las pastillas 3 veces al día, tiene que tomar las pastillas 3 veces al día, todos los días hasta que se muera. ¿Qué más? Bueno, el paciente tiene que tomar su medicación, tiene que tomar los medicamentos que le dicen, en el momento que le dicen, el día que le dicen. ¿Sí? Ahora, hay algunos factores que hacen de que, a pesar de que el paciente tome la medicación, el paciente no obtenga el efecto deseado con la medicación. ¿Cuáles son esos? Primero, el más importante o el más común, la mala adherencia del paciente. ¿A qué nos referimos con eso? Como tienes que tomar muchas pastillas varias veces al día, todos los días, hay personas que dicen, bueno, tomo lunes a viernes y descanso el fin de semana, porque ya se aburre de tomar tantas pastillas. Entonces, lunes a viernes toma, sábado y domingo no toma, el lunes vuelve a tomar la medicación, vuelve a descansar y así. Eso es una mala adherencia al tratamiento. Eso hace que el medicamento no haga su efecto y por lo tanto hablamos de fracaso terapéutico. ¿Qué otra cosa es mala adherencia? Lamentablemente aquí todavía en nuestro país VIH tiene un estigma social bastante importante. ¿Y qué pasa? Una persona con VIH difícilmente encuentra trabajo, por un lado. Por otro lado, en dependencia del núcleo familiar que tenga esa persona, muchas veces, en el momento en que la familia se entera de que tiene VIH, lo marginan, lo botan de la casa y prácticamente ya no existe. Entonces tenemos una persona que está sola, que no puede tener trabajo, que no tiene cómo mantenerse. ¿A qué se ve obligada esta persona? Muchas veces se ve obligada a vender la terapia antirretroviral que el Estado le da, la vende. La terapia antirretroviral al mes en promedio está costando casi $1000. Entonces, vendiendo esa terapia tiene cómo mantenerse, entonces la vende. ¿Sí? O quizás no venda toda la dosis para 30 días, sino que venda para 20 días y se queda con 10. Entonces, toma los 10 días y el resto ya no toma. Eso también es mala adherencia. Dosis subóptimas de tratamiento, también pasa más en los niños. Lamentablemente las fármacos antirretrovirales no vienen, o no todos los medicamentos vienen en formulación pediátrica, o sea, no vienen en jarabes. Entonces, ¿qué se ve obligado a hacer la mamá? Le dan las pastillas de adultos y le dicen, macháquela. Entonces, te toman una pastilla, la ponen en un papelito, la machacan. ¿Cuál es el problema de machacar la pastilla? Por el simple hecho de machacar la pastilla se forma un polvito, ¿verdad? ¿Sí o no? Con lo que ustedes están machacando, de ley siempre se queda una parte del polvito pegado, ¿verdad? Ya sea en la cuchara o lo que ustedes estén usando para aplastar. ¿Qué también puede pasar? Justo cuando están machacando la pastilla, sopló el viento, se le llevó una parte del medicamento. O respiraron simplemente muy cerca del y el polvito se esparció. A la final, cuando ustedes ese polvito lo disuelven en agua y se lo dan de tomar al niño, ¿le estarán dando la dosis que requiere? No. Dosis subóptima de tratamiento. ¿Qué otro factor? Factores farmacocinéticos. Como ustedes saben, no todos los organismos son iguales, no todo el mundo responde de la misma manera a los medicamentos. Ruptura de esquema, por suerte ocurre cada vez menos, pero es algo que puede pasar. Como la medicación la da el gobierno, a veces el gobierno tiene sus desfases, no tiene medicación, por lo tanto no tiene cómo darle. Y no tiene que darle. Ruptura de esquema. Interacciones farmacológicas. La terapia antirretroviral tiene algunas interacciones con ciertos medicamentos. Entonces, si ustedes combinan malos medicamentos, la terapia no hace efecto. Y otra, que es lo que vamos a hablar así muy rapidito, cuando el virus desarrolla mutaciones asociadas a resistencia. ¿Sí? Y ya no sé qué se va.
Bueno, que cuando aparecen cepas virales resistentes es una de las principales causas del fracaso del tratamiento. Esto es algo de lo que más o menos les estaba hablando con el tema del virus que cada vez que pasaba la puerta le daban un piedrazo. Estos son virus susceptibles al medicamento y estos son virus que tienen resistencia. Imagínense ustedes un paciente virgen al tratamiento, o sea que tiene VIH pero jamás en su vida ha tomado terapia antirretroviral, ¿verdad? Si nunca en tu vida has tomado terapia antirretroviral, ¿qué quiere decir? Que la mayor cantidad de virus que ese paciente va a tener en su sangre, por lo general va a ser sensible a casi todos los medicamentos. Porque como no se ha expuesto nunca a ninguno de ellos, el virus va a ser sensible. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué hay aquí unos que dicen que son resistentes? No nos olvidemos que el virus del VIH es un virus que muta mucho y que tiene una gran variabilidad genética. Y debido a eso, una sola persona puede tener varias variantes genéticas dentro de su interior. Siempre va a haber una población viral que predomina, pero va a tener o puede tener variantes genéticas minoritarias o en menor cantidad o en menor proporción que el paciente también puede tener. Muchas veces hay pacientes que ya tienen variantes virales que son resistentes a ciertos medicamentos, pero como están presentes en menor cantidad o menor proporción, no las detectamos o biológicamente hablando no son importantes. Siempre nos preocupamos por la mayoría, que es más o menos lo que quiere decir esto. Como dice aquí, comenzamos el tratamiento, o sea, le empezamos a caer a piedrazos al virus. Piedra. Mientras más le damos medicamento al virus, la cantidad de virus va a ir disminuyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estoy dando medicamentos para controlar el virus, significa que la cantidad de virus tiene que disminuir. Pero a medida que la cantidad de los virus sensibles disminuye, estos virus, que ya de por sí tenían resistencia, no van a ser atacados por la medicación. ¿Sí? Y a medida que me vayan quedando menos virus sensibles, los virus que tienen resistencia van a empezar a predominar. Porque yo ya no voy a tener virus que van a ser sensibles al medicamento, sino que van a empezar a acumularse los virus que son capaces de resistir la acción del medicamento. Y al final, ¿a qué me va a llevar esto? Me va a llevar que después de muchos años, 5 años en promedio, después de iniciar la toma de la terapia antirretroviral, la población de virus que va a tener ese paciente va a cambiar. Si al inicio yo tenía virus que eran sensibles al tratamiento, después de 5 años más o menos, yo voy a tener en cambio una población viral resistente, que es la que pudo soportar la acción del medicamento. Por eso es que se dice aquí que se produce la evolución de las cepas virales resistentes a las drogas, o sea, cepas virales que son capaces de resistir a la acción del medicamento. Esto que les acabo de escribir y que al final termina siendo sencillo, ¿sí? Es lo que nos permite comprender que la medicación ejerce una presión de selección. También dice aquí, selección de virus resistentes. En el momento en que el tratamiento está ejerciendo su efecto, perfecto, me sirve para los grupos de virus sensibles, pero para los que son resistentes, o cuando el virus me desarrolla resistencia, el fármaco lo que me hace es que de ahora en adelante ese paciente ya no va a tener virus sensibles, sino va a tener virus resistentes. Por lo tanto, tengo que cambiar de medicación. Y esto ocurre en promedio cada 5 años. ¿O llegar a un punto en que no tengan resistencia a todo? Así es, sí. Hay pacientes de VIH que van por el 5º o 6º esquema de tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente pasa eso. Tú empiezas a darle el esquema terapéutico A, por ejemplo. ¿Sí? El esquema terapéutico A te sirvió perfecto, muy bien, pero llegó un punto en que el virus desarrolló resistencia al esquema A. Ya la medicación no le hace efecto. ¿Tú qué haces? Le cambio el esquema B. El esquema B le fue muy bien. Entonces, todos estos virus que eran sensibles al esquema B van a ser eliminados, pero después voy a seleccionar cepas resistentes al esquema B. Quemo el esquema B. Ya no puedo utilizar los fármacos del esquema B. Cambio a esquema C. Con otros medicamentos. Pasa exactamente lo mismo. Se acabó el esquema C o ya tengo resistencia al esquema C, uso el esquema D.
Y así, conforme pasa el tiempo voy a ir quemando esquemas. Y en algún momento puede llegar a que el paciente ya no tenga que darle, o sea, ya sea resistente a todos los fármacos. Por eso es que continuamente y constantemente están saliendo al mercado nuevos medicamentos antirretrovirales. Y por otro lado, esa es la razón por la cual ahora se establece que todo paciente infectado con VIH, en el momento que se da el diagnóstico, en ese momento le damos terapia. ¿Con qué objetivo? Si nosotros mantenemos bajo control, desde el momento que se produjo la infección, nosotros vamos a evitar que vayan produciéndose virus en grandes cantidades. Y al haber menor cantidad de virus, nosotros retrasamos aún más la evolución de VIH-Sida. ¿Qué es lo que pasa ahora? Por lo menos aquí en el país. Aquí en el país se da tratamiento antirretroviral cuando el paciente tiene 500 células CD4 o menos. Para que el paciente llegue a tener 500 CD4, normalmente el nivel de CD4 son 1500 células. Eso es lo que de 1500 a 1800, ese es el valor de referencia. Para empezar a dar tratamiento a un paciente con VIH tiene que tener 500 o menos. Entonces significa que si el paciente se infectó y tiene 1500, hay que esperar que llegue a tener 500 para poder dar tratamiento. Esto puede ocurrir en periodos tan cortos como un año, o puede pasar 2 años, 3 años, 4 años, antes de darle tratamiento. ¿Cuál es el problema con eso? Que en todo este periodo de tiempo el virus se está multiplicando, está generando miles de partículas virales y está acumulando miles de mutaciones. Entonces, cuando yo le quiera dar tratamiento, me va a pasar esto. Yo ya voy a tener virus con muchas mutaciones y quizás algunas de ellas ya hacen que ese virus sea resistente. Entonces, por eso ahora se prefiere dar tratamiento de inicio para evitar que esto pase. ¿Preguntas con eso? Bueno, resistencia no es otra cosa que la consecuencia de la aparición de mutaciones. Eso es la resistencia. Bueno, un poco de lo... miren, aquí está el gen GAP, el POM, gen POL, gen M. Aquí están algunas de las genes accesorios. Bueno, y ahí están las enzimas, ¿no? Proteasa, fosfatasa, integrasa. La resistencia se mide con pruebas de laboratorio, así como medimos la resistencia de las bacterias con los antibiogramas. ¿Sí? Ustedes saben que para ver a qué antibiótico una bacteria sensible se hace el cultivo de antibiograma, ¿verdad? ¿Sí o no? Acá igualito. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la tecnología. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer eso con un virus, tenemos dos formas de hacerlo. Podemos cultivarlo, que es lo que está aquí. De hecho, esta es una plaquita para cultivo celular. Podemos cultivar el virus en el laboratorio, que se conoce como pruebas fenotípicas. O podemos hacer pruebas genotípicas, que consiste en utilizar PCR y secuenciación nucleotídica. ¿Cuál es el objetivo? Es exactamente el mismo de un antibiograma. Saber a qué fármaco, en este caso el virus, es resistente. El objetivo es exactamente igual. La diferencia, como ven, es la tecnología. Un antibiograma es rápido, fácil, sencillo de hacer, es barato. ¿Ah? ¿Qué se sigo? ¿Qué quieren que se las pase? No sé, ¿qué va a pensar? No, son presentaciones que creo que se las voy a pasar. No, sí. No, es que como son presentaciones que se dan en el marco de congresos y todo eso, por lo general, el expositor deja la presentación y la deja. Con la diferencia de que normalmente lo que uno deja no es el PowerPoint, sino deja el archivo PDF para evitar la edición. Porque aunque no lo crean, estas cosas tienen derecho de autor. Convertidor de PDF, dice Andrés. Y después usamos convertidor de PDF, ¿verdad? Bueno, esto era la parte de los resultados de un proyecto de investigación que hicimos en el INSPE hace un año más o menos, financiado por CENESID. Bueno, es un estudio de laboratorio básicamente, que lo que quería o lo que se pretendía buscar era saber el nivel de resistencia de los virus que circulan aquí en el país. Se trabajaron 250 pacientes en estas provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Loro y Esmeraldas. Aunque no lo crean, sumando esas 6 provincias, hablando del Ecuador, tenemos aproximadamente el 90% de todas las personas infectadas con VIH en el país. Obviamente, la mayor cantidad de personas residen en la provincia del Guayas, ¿sí?
y obviamente dentro de Guayas, principalmente Guayaquil, aunque ese dato es medio mentiroso, es muy mentiroso. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, VIH tiene estigma social, ¿sí? Y sobre todo en poblaciones pequeñas, y sobre todo poblaciones pequeñas de la Sierra Central, en donde hay todavía alta población indígena. Hay poblaciones que ustedes ven incidencia o prevalencia de VIH, cero. Casos de infección de VIH, cero. Maravilloso. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Como son poblaciones pequeñas, ¿sí? Las personas que tienen conductas de factores de riesgo y quieren hacerse pruebas de VIH no van a su sitio de origen, van a Quito o vienen a Guayaquil. Entonces, si vienen aquí a Guayaquil, aquí se hacen la prueba, aquí se los detectan positivo, se hacen tratar acá. Entonces, estadísticamente hablando, a pesar de que esa persona no vive en Guayaquil, el caso es reportado en Guayaquil. Entonces, esas son cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de ver la estadística, ¿sí? Pero igual, Guayaquil es el que tiene casi el 70% de todas las personas infectadas, ¿sí? Eso no se olviden, así que pila. ¿Cuántos van a discotecas? Ninguno. Dios mío. Ya mismo le sale una aureola ya mismo. Angelitos así. Que jamás en su vida han ido a una discoteca. Y peor aún, algunos han ido a algún centro de sano esparcimiento masculino. Bueno, para no hablarles del cuento, esta es la metodología de laboratorio. La metodología de laboratorio aquí está descrito. ¿Cómo es la metodología de laboratorio? No la vamos a ver, no tiene sentido. Bueno, esto es cómo se analizó los resultados. Se utilizó la lista de mutaciones de la Sociedad Internacional Antiviral. Se hizo el análisis utilizando el software de la Universidad de Stanford, que es el estándar a nivel mundial para los estudios de resistencia. La resistencia se clasifica siempre susceptible a resistencia alta o resistencia intermedia. Cuando hablamos de resistencia, la resistencia puede ser a un solo medicamento, a un grupo de medicamentos, a toda una clase de medicamentos o a todos los medicamentos. También puede haber multidroga resistencia, o sea, resistencia a un grupo de medicamentos, a 2 o a 3 clases de medicamentos. Bueno, fueron 101 pacientes en total, 61 adultos, 12 niños, 68 hombres, 33 mujeres. La mediana de edad, 34.5 en adultos, 8 de edad en niños. La mediana de carga viral, 85.000 copias en los adultos, 85.000 en niños. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Cuando cuando le damos tratamiento antirretroviral a una persona que tiene VIH, el objetivo de la terapia antirretroviral es llevar la carga viral a niveles indetectables. O sea, hacer que esa carga viral sea menor a 20 copias por mililitro. Es lo que buscamos. Cuando damos terapia, el principal objetivo de la terapia es llevar la carga viral a niveles indetectables. Entonces, una persona que está tomando su terapia antirretroviral y es buen adherente, hace todo lo que tiene que hacer, se porta bien, cuando se le hacen las pruebas de carga viral de control, que son cada 6 meses, tenemos que encontrar esto, que su carga viral esté menos de 20 copias. ¿Sí? Si en alguno de esos controles de carga viral encontramos que si era un paciente que tenía menos de 20 copias y en la siguiente medición ese paciente me presentó 150 copias, eso es un valor de alarma. ¿Por qué? Porque quiere decir que existe la probabilidad de que el virus esté desarrollando resistencia. ¿Sí? Entonces tenemos que indagar, tenemos que investigar, porque esto también puede ser debido a otras cuestiones. Puede ser debido a que justo en el momento que se hizo la prueba el paciente tenía gripe. Y como estamos midiendo linfocitos, ¿sí? O cuando hay una enfermedad infecciosa, ¿qué pasa con los linfocitos? Se estimulan, proliferan, hay expansión clonal y por lo tanto aumentan. Si aumentan los linfocitos, significa que al activarse los linfocitos, los virus que están infectando los linfocitos vírgenes también se activan y se multiplican y por lo tanto la carga viral también aumenta. Entonces, bueno, hay que analizar todo eso.
Si en una subsiguiente medición de carga viral nos encontramos que ese paciente ya tiene 2000 copias, es mandatorio hacer una prueba de resistencia, porque lo más probable es que ese paciente esté haciendo resistencia. Bueno, los valores son de ejemplo, ¿no? Pero la idea es que haya un incremento sostenido. ¿Qué les llama la atención de que el promedio, tanto en adultos como niños, sea de 85.000? Con valores, o con el rango de valores de 35.000 a 176.000 en adultos y en niños de 68.000 a 281.000. ¿Qué les quiere decir eso? ¿O qué se imaginan que quiere decir eso? ¿Ah? Sí, claro, mayor carga viral en niños. Que abandonaron el tratamiento o tuvieron mala adherencia. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más les quiere decir eso? Tomando en consideración esto que les acabo de decir. La resistencia es más. Bueno, es muy probable que tenga resistencia, sí. ¿Qué más? Probable, pero quizás para esos niveles tan altos ya no tanto. ¿Ah? ¿Alguien dijo algo? No escuché. ¿Tenga? Que ya está avanzada la infección. Ya, va por ahí. No tanto con la fase de la enfermedad. Si normalmente lo que nosotros buscamos con la terapia es esto, y como les dije, como estas mediciones se hacen periódicamente cada 6 meses, y cada 6 meses en un paciente que desarrolla resistencia, esos niveles de carga viral van a ir siempre en aumento si está resistencia. En el momento que yo tengo un paciente que tiene 170.000 copias, ¿qué me quiere decir? Que esa resistencia o que esa falla de tratamiento que tiene ese paciente no es desde 6 meses atrás. Es muy probable que esos pacientes con estos niveles de carga viral ya tienen que tener falla terapéutica o posible resistencia hace un par de años atrás. Eso es lo que me quiere decir. Son pacientes que ya tienen mucho tiempo de evolución con falla terapéutica. ¿Qué o cómo interpretamos eso? Si tenemos un paciente que tiene muchos años fallando o en falla terapéutica, primero que estamos desperdiciando el medicamento. Si el virus tiene resistencia al medicamento, el medicamento ya no le hace efecto, por lo tanto estamos botando el medicamento. Segundo, ¿qué estamos haciendo? Como no estamos controlando la multiplicación viral, sino que estamos controlándola parcialmente o no hay ningún tipo de control, estamos favoreciendo al que el virus esté desarrollando más mutaciones. Todo eso estamos haciendo. Entonces, lo que a mí me dice este valor es que esos pacientes tienen ya años en falla terapéutica. Son fallas del sistema. Esto. Miren la medida de conteo de células CD4. El contagio de moléculas CD4 o de linfocitos TCD4 es otro de los parámetros, al igual de carga viral, que siempre se miden cuando tenemos un paciente VIH. Siempre va a haber una relación inversamente proporcional entre carga viral y CD4. Mientras más alta sea la carga viral, el CD4 va a estar más bajo, ¿verdad? Porque obviamente los virus atacan a los linfocitos TCD4. 199 células, 476 células. Está directamente relacionado con esto. Son pacientes que tienen fallando mucho tiempo. Bueno, el tema de la preferencia sexual es importante saberlo porque al final corrobora lo que dice toda la literatura mundial, que VIH no es una enfermedad, ya no es, como al inicio lo fue, una enfermedad que estaba ligada a los pacientes HCH, ¿no? Es una pandemia que principalmente la tenemos en la población heterosexual. Ya ese estigma de que los pacientes HCH, o sea, hombres que tienen exceso con hombres, que es el término técnico en realidad, o sea, ya eso se desvirtuó hace mucho tiempo. Bueno, para no alargarles en cuento, todo ese poco de números que ustedes ven ahí, de números y letras, son las mutaciones. Las mutaciones tienen nomenclaturas, en dependencia de en qué parte del genoma estén ubicadas. No voy a entrar en mucho detalle, pero lo importante es ver que, como les decía, hay mutaciones como por ejemplo esta, la M184B,
que cuando aparece confiere resistencia directamente ya a un inhibidor de reversión quintasa. Por aquí estaba otra que era la K100, que ya no la veo. Ahí está. ¿Dónde está? Al lado de la B106. Miren la K100. Mutación que cuando aparece confiere resistencia directamente, no me acuerdo mal, que era de Fabins. ¿Qué me quiere decir eso? Eso me corrobora de que los virus que tenían esos pacientes ya tenían mutaciones que le daban resistencia. Por eso es que el paciente estaba fallando, o sea, no estaba respondiendo adecuadamente a la terapia, porque ya tenía virus que tenían esas mutaciones. Como por ejemplo, porque quizás son las más importantes. Pero si ven que también hay un montón de mutaciones, ¿verdad? Y si se acuerdan, una de las primeras clases que vimos aquí en el semestre, vimos que no todas las mutaciones producían cambios en las propiedades biológicas del virus, ¿verdad? Solamente algunas. Aquí está el ejemplo. Esta mutación M184B confiere un cambio en las propiedades biológicas del virus. ¿Por qué? Porque le está dando capacidad de resistir la acción de un medicamento. ¿Sí? Entonces esta es una mutación que sí te produce cambios, en las propiedades biológicas del virus. Pero si ven que aquí hay otro montón de mutaciones que están presentes en porcentajes muy chiquitos. ¿Sí? Estas mutaciones, si bien es cierto, están presentes, no se asocian a resistencia. Por lo tanto, no son mutaciones que cambian biológicamente el virus, sino que más bien son mutaciones que le van a permitir al virus compensar su actividad debido a la aparición de esa otra mutación. Son mutaciones accesorias. Bueno, uno eran adultos y otros eran niños. Bueno, arriba adultos, abajo niños. Y el panorama es más o menos parecido, lo que cambia son los porcentajes. Eso es en relación a los medicamentos. Asimismo, esto es en pacientes adultos. Aquí hay una diferenciación en poblaciones virales mayoritarias o minoritarias, pero al final lo importante es que esos pacientes, no veo bien, por ejemplo acá, esos pacientes tenían un nivel de resistencia importante, aproximadamente 10, 20, 30, casi el 40% de resistencia al efavirenz. Y como les decía, el efavirenz forma parte del esquema de tratamiento que se le da a todo paciente por VIH. Traducido, ¿qué quiere decir? Que los esquemas terapéuticos que en estos pacientes, o sea, los esquemas terapéuticos que los pacientes tomaban y que tenían efavirenz ya no estaban haciendo efecto en un 40% de los casos. ¿Por qué? Porque el efavirenz ya no estaba haciendo efecto porque había resistencia. Acá es lo mismo, solo que el porcentaje es mayor. Bueno, y en niños es más o menos parecido. Igual el efavirenz que está acá tiene un nivel de resistencia bastante importante. Más del 50% de esos niños tenían ya resistencia a ese medicamento. Bueno, este era un poco de los subtipos de VIH. Ustedes saben, los virus VIH tienen un montón de subtipos, tienen una elevada variabilidad genética. En el caso de Ecuador, como en el resto de América Latina, el subtipo que predomina es el subtipo B, como ven aquí. Hay presencia de otros subtipos más raros, pero todas terminan siendo recombinantes de BF, BC, igual terminan siendo variantes de B. Eso no sé qué es. Bueno, ese es otro estudio, pero bueno, ya no vamos a entrar en esto. Esto es en cambio en pacientes que no han sido expuestos a la terapia, o sea que jamás en su vida no han tomado terapia antirretroviral, pero se quiso saber si es que en esos pacientes VIH positivos que nunca se habían expuesto a la terapia ya tenían resistencia. Sorpresa, de 10 pacientes que se analizaron, uno ya tenía una mutación que le confería resistencia, en este caso al efavirenz. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en que le damos tratamiento a ese paciente y el esquema terapéutico de ese paciente incluye efavirenz, ese paciente no iba a responder a la terapia. ¿Por qué? Porque ya tiene una mutación. Y si ven que a pesar de que solamente esta mutación es la única que está asociada a resistencia, si ven que todos los pacientes que estudiaron tenían un montón de mutaciones.
el virus muta muchísimo, pero no todas, como les decía, se producen o se asocian a cambios biológicos, sino simplemente están ahí, aparecen, que son todas esas montón de mutaciones que están ahí. Y ya. Bueno, y esto es lo mismo que corrobora todo eso tipo B. Bueno, las conclusiones, aquí en el Ecuador todavía hay muchas limitaciones para hacer estas cosas. Hay niveles importantes de resistencia, sobre todo los inhibidores de transcriptasa inversa, que es lo que más se ha utilizado siempre. Las pruebas que nos permiten analizar esta cuestión de resistencia, que son las pruebas de genotipificación, lamentablemente en nuestro país no se utilizan tanto. Una por la tecnología, la secuencia nucleotídica es cara, como les dije cuando vimos laboratorios. No todos los laboratorios tienen acceso a esta tecnología, y los que tienen acceso, mantenerla es complicado porque es una tecnología cara. Solo para que se den una idea, cada prueba que se hizo para cada uno de esos pacientes costó en promedio $800 a $820 cada prueba. Bueno, esa era la gente que participó.